Todos, ¿cómo me les va? Estamos nuevamente en Pitch and Hunt Live, episodio 12. Hoy con Gabriel Santos, representante de la Cámara por Bogotá, y va a estar nuevamente Candela. Entonces, algo creo que está pasando con mi conexión. Ahí ya estamos en vivo. Hola Valentina Chacón, ¿cómo va todo? Bienvenidos a Pitch and Hunt Live, episodio 12. Hoy con Gabriel Santos, representante de la Cámara por Bogotá, y vamos a estar hablando básicamente pues de todo lo que tenga que ver con Colombia, sus políticas y cómo afectan estas los potenciales negocios que queremos hacer. Entonces, nada, estén muy activos. Creo que vamos a tener una charla muy interesante en la que vamos a poder cubrir cosas, por ejemplo, como qué va a pasar con las industrias de los restaurantes, arriendos, en fin, una cantidad de cosas que vamos a poder preguntarle a Gabriel. Eh, y nada, pues estamos esperando que se conecte, a menos que me esté mandando una solicitud. Ahí está, ahora sí, porque me salía 48 Enrique, me estaba pidiendo unirse. Entonces vamos a pedirle a Gabriel que se una. Y acá ya en 2 segundos empezaremos con nuestro invitado de hoy. Y helo ahí. ¿Qué más, Gabriel? ¿Cómo va Don todo? Andrés, ¿qué cuenta? ¿Qué ha Bien, pasado? bien, súper bien, afortunadamente. Aquí tranquilo. Miércoles, ¿qué es hoy? 10 de junio Miércoles ya. 10. Impresionante. Ayer Sí, sí, sí. cumplí básicamente 6 meses de haber cumplido 35 años, entonces realmente que está volando el tiempo. Y nada, pues estoy acá bastante emocionado de tenerlo en el mejor podcast live que hay en Instagram. Básicamente, acá en Pitch and Hunt, que somos una plataforma de emprendimiento, estamos empezando a hacer lives para ayudar a los emprendedores en distintas áreas. No solamente se trata de hablar de emprendimiento y punto, sino también capacitarlos, por ejemplo, a tener un pensamiento crítico. Es una de las razones por las que quise que viniera hoy. Y lo otro, porque pues obviamente es imposible tomar a veces decisiones gerenciales o cosas por el estilo si uno no conoce un poco el contexto del país en el que está o lo que puede estar pasando, como pues en este momento a muchas personas con el caso del coronavirus que se han visto tan afectados. Entonces, con ese pequeño preámbulo, voy a darles un poco la dinámica. Vamos a responder sus preguntas en vivo. Ojalá sean pertinentes para el expertise de Gabriel. Así que si van a preguntar cómo hago para levantar capital, etcétera, deberían hacerlo en otros lives que ya hemos hecho antes, que los pueden encontrar en YouTube, por ejemplo. O a menos que Gabriel acá llegue y diga, sí, claro, yo tomé no sé cuántos cursos o clases, etcétera, y puedo responder esas preguntas, pues maravilloso. Pero en términos generales, me gustaría que nos quedáramos en el tema pertinente de hoy. Si van a hacerlo, en la parte inferior hay una franja negra que dice comentarios, justo a la derecha hay unas tarjetas con unas interrogaciones. Por ahí es preferible que hagan sus preguntas, con eso no se me pierden y es más probable que podamos hacérselas a Gabriel. Entonces, sin más preámbulos, vamos a entrar de una en materia. Y entonces, yo desarrollé una sección en este programa que se llaman Preguntas Candela. Y literalmente quise empezar, salir right out of the gate, salir de la puerta de una con la siguiente. Y es, pregunta Candela número uno. De 1 a 10, siendo 1 pésimo, 10 excelente, ¿cómo ve el manejo del COVID-19 en Bogotá? Y la misma pregunta aplicada a Colombia. Yo creo que objetivamente Bogotá ha hecho un 4 y el gobierno ha hecho un 8. El gobierno Ok. nacional, yo creo. ¿Por qué? Yo creo que uno de los temas más importantes cuando uno mide la eficacia o eficiencia de una política pública es poder compararla con alguna otra que se haya efectuado de una manera similar. Es decir, donde se han mantenido las variables constantes, pero hemos obtenido un resultado distinto. Me parece que esa es una forma muy objetiva de mirar si las cosas están funcionando bien en política, y usualmente es muy complejo en política saber si las cosas funcionan de una manera tan inmediata. Si nosotros comparamos lo que está pasando entre Medellín y Bogotá, la diferencia es abismal.
La diferencia es abismal, por supuesto hay algunas diferencias en materia poblacional, eso todos lo sabemos, eso no se puede obviar, pero las estadísticas dan cuenta de una historia diametralmente distinta en las dos ciudades. Una historia en una ciudad que tiene una visión de alguna forma draconiana y estática de lo que está pasando, que es, yo creo que esa es la reflexión que hay desde Bogotá, es decir, la única solución a esto es el encierro, la única solución a esto es escondernos, y una que es un poco más parecida a la europea, diría yo, es esto está acá para quedarse, tenemos que aprender a convivir con esto, tenemos que desarrollar nuestra vida y nuestra industria alrededor de esto, y las pruebas son enormes. Yo estaba viendo hace nada en Instagram, estaba viendo, por ejemplo, a Juan Manuel Barrientos, el del cielo, ya haciendo pruebas de seguridad en su restaurante en Medellín. Y acá en Bogotá nosotros seguimos destruyendo la fibra empresarial, seguimos destruyendo la generación de empleos, seguimos en ese estado paternalista de guárdense ustedes, yo los protejo, sin tener la solución muy clara. Así que yo creo que esa sería de alguna forma mi respuesta. Y también cuatro, porque también es imposible saber qué es lo que está pasando. También es una situación muy impredecible para la cual no estábamos preparados. Sí, creo que absolutamente nadie ha tenido la respuesta correcta. O sea, si ya la tendrían, en este momento estaría saliendo en básicamente todas las portadas de los periódicos, noticieros, etcétera, como el gran genio. Digamos, hay un ejemplo claro ahorita que es el de Nueva Zelanda, que lograron erradicar y entonces se está viendo como que han hecho las cosas bien, pero el tema del coronavirus, pues que es tan complejo, es que obviamente no existe una solución definitiva y no fue como listo, lo radicamos ahora, vuelven a abrir el aeropuerto, entra una persona que va y es como, dicen, como súper infectador y todo el trabajo que se hizo bien durante 6 meses se puede esfumar en un abrir y cerrar de ojos. Entonces, por ejemplo, quisiera hacerte una pregunta. Si tú hubieras sido el alcalde de Bogotá, ¿cuál habría sido tu mejor, digamos, estimación? O sea, nuevamente, esto no se trata como decir, vean, ahí quedó para siempre dentro de 8 meses cuando salga que todo lo que tú dijiste, la respuesta era al contrario, sino es hipotetizando en este momento, para efectos de conversación, ¿qué habrías hecho tú con la información que tenías disponible en este momento? Pues es que yo creo que por lo menos la línea general o la dirección al menos estaba trazada en un principio con con el modelo surcoreano. Con mi oficina de trabajo asistimos a un webinar buenísimo con una universidad de Seúl y con las personas encargadas en materia de salud pública y salubridad. Y ellos de alguna forma lo solucionaron de una forma muy pragmática, con testeo, con trazabilidad y con aislamiento. Ellos decían, dos de las cosas más importantes era combatir las fake news y que la gente pueda creer en sus autoridades. Que cuando hablaba un miembro del Estado, de los gobiernos locales, la gente creía y confiaba en lo que le estaban diciendo y eso les permitía a ellos implementar la política de una manera muy rápida y transparente. Ese no fue el caso. Yo creo que ahorita, qué es lo que yo habría o lo habría hecho distinto, al menos en Bogotá, es eso, es asumir que esto está acá para quedarse, que estamos muy lejos de una solución. Yo creo que Bogotá falló enormemente en materia de reforzar su sistema de salud. El único propósito sensato de una cuarentena es ese, y yo creo que eso sería lo primero que cambiaría. Yo sería muchísimo más, de alguna forma, mucho más hábil, mucho más agresivo. Por supuesto, hay un mercado global competido en materia de insumos de camas UCI y lo que fuera, pero Bogotá hasta ahorita empezó a comprarlos. La primera gran orden de compra fue hace 15, 20 días. Entonces todos le dejamos todo al gran gobierno nacional, ¿no? Entonces el gobierno nacional y nos quejamos cuando no nos dan y le rogamos por todo, pero Bogotá es una ciudad con 21 billones de pesos, más de 21 billones de pesos de presupuesto anual. Es impensable que por lo menos haber aumentado a esas primeras 2.000 camas que costaba 119.000 millones de pesos, pues no pudiéramos haber hecho un esfuerzo nosotros de decir, bueno, mire, estamos en esta coyuntura, de pronto esta obra no es tan prioritaria, tenemos que, para que la economía pueda funcionar, tenemos que tener un sistema de salud que pueda aguantar una apertura gradual y desafortunadamente no lo hicimos. Lo que nos lleva entonces a qué iniciativas cree que el gobierno podría emprender. Bueno, acá me voy a enfocar en un segmento específico para la industria de los restaurantes y los arriendos, que ha sido básicamente el quid del asunto. Esta es la pregunta del millón. El tema de los arriendos, primero, para mí es uno de los temas más complejos. Y tengo acá unas notas del 27 de abril
me invitaron a dar una clase de políticas públicas en la Universidad de los Andes y básicamente me parece que este es un tema hito por medio del cual podemos de alguna forma saber qué tan complejo es lo que se está haciendo. O qué tan difícil es, porque uno dice, bueno, hoy estábamos en un debate de control político, decían es que el Estado se puso del lado de los arrendadores, de los propietarios, perdón, etcétera, etcétera. Y el problema es muchísimo más grave de lo que uno ve. Eh, ¿Por qué? Acá tengo las cifras del 27 de abril, esto lo sacamos con el Ministerio de Vivienda y otros, y básicamente el paradigma es este. Colombia es un país de arrendadores a nivel vivienda y a nivel comercio. Eso quiere decir que es un tema absolutamente esencial para el desarrollo de la economía. Muchas personas viven de esos arriendos comerciales o de esos arriendos habitacionales y eso tiene un impacto enorme en la economía. Entonces, haber dicho de cualquier forma, decir, acaben los contratos, eso nos hubiera de manera inmediata enviado a una recesión, ipso facto. No teníamos cómo generar ese flujo de caja. Por el otro lado, volverlo extremadamente forzado, pues generaba la dificultad de unas penalidades impagables, etcétera, etcétera. ¿Qué fue, digamos, cuál fue por lo menos el raciocinio detrás del tema de los arriendos? Fue poder ayudar a que lleguen a un consenso, poder ayudar a que la solución fuese mucho más consensuada, pero yo por supuesto entiendo que eso no necesariamente es así o no necesariamente resultó siendo así. Acá lo único que hay que de alguna forma, que el papel que debe tener el Estado, que yo tengo al menos esa visión, es que tiene que ser eso, el papel de conciliador. El papel primero, entender que el Código de Comercio no estaba preparado para esto. Es unas normas tan rígidas de decir, si usted suelta un contrato en X momento, tiene que pagar Y, pues eso ya no se compadece con la realidad, porque entonces vamos a dejar a esas familias, a ese sector de la economía que vive de esos arriendos, pues con unas carteras morosas que no van a poder cobrar nunca. Es mucho más beneficioso para el Estado en materia de recaudo, de reactivación económica, es que el Estado, el papel sea eso, es un facilitador. Es decir, yo como Estado tengo que lograr que estas personas se pongan de acuerdo y mi papel sería intermediar para que esas dos personas puedan perder lo mismo, porque acá no va a ganar nadie. Pero que pierda la persona que igual tiene que pagar, pero paga menos, y que pierda la persona que puede mantener su arriendo, pero por un menor valor. Y así mantenemos la economía de alguna forma desescalada, pero funcionando. Yo también ahí quisiera complementar y esto pues obviamente es una visión mía totalmente como empresario que paga también sus arriendos en sus locales y tal. Siento que a veces un fenómeno que pasa con los seres humanos es que somos muy garosos y en el caso de los arriendos, las personas tienden a quedarse un poco fijadas con un precio al que ya, o como enamoradas con un precio que ya cobraban. Por decir algo, en el centro andino había un arrendador que estaba acostumbrado a que pedía 30 millones de pesos por su local. Y pues Jay dice, no, pues es que este sitio es lo máximo, es el andino, es el tercer piso, etcétera, etcétera. Usted no va a encontrar un sitio como este y voy a seguir cobrando mis 30 millones. Pero lo que ese, digamos, arrendador está olvidando es que igual no está yendo el mismo flujo de gente al centro comercial. Hay unas reglas que impiden que eso suceda, la gente también está guardando mucho más su bolsillo y quedarse como en esa posición de brazos cruzados a negociar fuertemente de, bueno, pues entonces vayas y déjeme el local, también es, como dicen en inglés, short-sighted, es como mirando solamente aquí, como tapándose los ojos, y siento que entonces por eso me parece una muy buena solución lo que dice de conciliar, hacerlos caer en razón, eh, de que pueden bajar un poquito su canon, el otro puede esforzarse a seguir pagando, mientras tanto el gobierno pues va ayudando a que haya una flexibilización como lo que estábamos hablando del caso de Medellín, de tal manera que no sea todo el mundo guardado en la casa y punto y chao, porque yo creo que definitivamente esos arrendos van a morir como los conocíamos. O sea, el e-commerce llegó para quedarse. Todo lo que nosotros estamos aquí atrasados durante tantos años en temas de e-commerce se va a acelerar. Y asumamos por un segundo que el coronavirus se acaba mañana. Yo creo que la gente no iría a los centros comerciales como estaban yendo y no tendrían la misma conversión en centros comerciales como el que solían tener. Acá No, un yo en pequeño eso, solo. yo justo en estos días he estado hablando con dos grupos, un dueño una persona que es dueña de restaurantes que tenía más o menos cinco y otro grupo muy grande de restaurantes en Bogotá, hablando precisamente de ese tema de los arriendos, si habían podido llegar a esa conciliación. En los dos casos me dijeron exactamente lo mismo. De los cinco restaurantes que tenía pudo conciliar con uno, entregó cuatro locales que nunca nadie se los va a arrendar en medio de esta coyuntura por lo que valía, y el otro un local muy grande enfrente
muy cerca al centro andino, le pedían 30 millones de pesos por mantener un sitio cerrado. Esta persona obviamente dijo, mire, me terminaron haciendo un favor, yo estaba pagando un arriendo impagable, voy a buscar otra cosa más pequeña que se adecue. Y ese es el gran problema un poco, yo creo que esa mentalidad colombiana de siempre sacar ventajas. Si yo en este momento fuese un propietario de bienes raíces, trataría de al menos librar los impuestos, punto. Y si tiene deuda, la deuda. Pero tratar de ganar plata en este momento, como lo hacíamos antes, pues es una locura y sobre todo teniendo en cuenta lo que bien dice usted, acá los hábitos de consumo van a cambiar de manera radical y quien no se adapte se va a quedar atrás. Y para como ponerle ya la última pizca de azúcar pulverizada a la respuesta, pregunta, ya de por sí los precios estaban bastante inflados en Bogotá. Entonces, creo que ese ajuste, digamos, como natural que había que hacerse, pues los arrendadores en su gran mayoría lo obviaron y dejaron una oportunidad de oro para poder, digamos, quedar mejor parados hacia el futuro. De acuerdo. Entonces, ahora hablando del futuro, ¿qué incentivos post pandemia, asumiendo que hay una post pandemia y no es como lo que estábamos hablando ahorita, convivir con ella, plantearía? Esto lo pregunta @SR García M. Es complejo. Es complejo porque yo creo que el tema de la pospandemia es difícil pronosticar a qué mundo vamos a salir. Y yo creo que eso nos obliga un poco a quitarnos el cerebro muy ortodoxo en materia de soluciones. Y por ejemplo, yo soy una persona con un pensamiento económico muy liberal, pero en caso de que el desempleo se siga disparando así, no me parece descabellado, por ejemplo, que Colombia intente hacer algo similar a un plan Marshall, a un plan de obras públicas grandes, de gran envergadura, de baja intensividad de maquinaria y de muy intensivo de mano de obra, así sea menos eficiente y más costoso. Entonces es complejo pensar en ese escenario que vamos a salir, pero en algo en lo que sí estoy absolutamente de acuerdo es, vamos a salir, es un hábito de consumo digital. Y yo creo que ahí hay una brecha que no podemos permitir que se abra entre el emprendedor conocedor y que tiene, digamos, el cerebro, que tiene el mundo del cerebro, que tiene los contactos, que tiene el conocimiento de cómo funcionan los medios digitales, de cómo digitalizar su empresa, versus ese comercio semi-informal que hoy en día no tiene una contabilidad estable, que no tiene cómo conseguir recursos fuera de sus ventas, etcétera, etcétera. Y yo creo que ahí podrían jugar un papel esencial las cámaras de comercio. La Cámara de Comercio hoy en día debería estar volcada en eso, de coger esos sectores informales y semi-informales de la economía y capacitarlos en materia de transformación tecnológica de sus empresas. Que digamos, la gran empresa no sea Hornitos que empiece a vender su panadería por internet, sino sea la pequeña panadería en la 1 de Mayo que ya tenga, digamos, o por lo menos a quién acceder para llegar a sus productos, cómo venderlos, cómo transarlos en un mercado, etcétera, etcétera. Yo creo que ese tiene que ser un papel muy importante del Estado y las cámaras de comercio, evitar que que la implementación de una cuarta revolución industrial franca en Colombia genere una brecha social más grande entre las empresas que más acceso tienen al conocimiento y las que menos. Lo que me lleva a una contrapregunta y es muy fácil para personas, digamos, estratos 5, 6, que viven en grandes ciudades, etcétera, que tienen acceso a Internet, que ya se ha discutido incansablemente que debe ser un derecho de la humanidad. Y otra cosa es cuando uno es la de las empanadas Doña Magola, y de pronto ni siquiera en Bogotá, sino en, no sé, mesitas del colegio, y uno no tiene acceso a Internet, no tiene una posibilidad de mutar a este cambio que se está forzando. ¿Qué de pronto se has oído o plantearías que se haya planteado para lograr que la gente tenga más acceso a Internet, a educación, digamos, online, que empiecen a entender esta nueva dinámica? Pues eso, mire, yo creo que cayó como anillo al dedo y el año pasado aprobamos la ley TIC, una ley que permite renovar todo el sector de telecomunicaciones, que cambió la forma o por lo menos el tiempo en el cual las empresas invertían en infraestructura de telecomunicaciones en Colombia para que pudieran hacer más inversiones a más largo plazo y las pudieran amortizar. Antes en Colombia eran a muy corto plazo. Y con toda esta renovación del sector TIC, con la ley que se aprobó,
se va a poder hacer una implementación de 5G muchísimo más rápida y por primera vez en la historia de Colombia no vamos a llegar atrasados a una tecnología como siempre lo hemos hecho. Nosotros llegamos tarde a la 4G, llegamos tarde a 3G, llegamos tarde a GSM, siempre. Esto nos va a permitir casi a nivel, casi que ponernos a la par mundial, si se hace bien, por supuesto, eso depende de un burgo de cosas. Ya la primera subasta salió medio compleja, pero yo creo que en esas dos cosas, por lo menos de la permeabilidad del Internet a nivel regional, si eso sale bien, sería un hito histórico para permitirnos hacer una profundización en materia de telecomunicaciones en Colombia. ¿Por qué pasa ese fenómeno Macondo? Porque literalmente en 100 años de soledad pasa eso, ¿no? Es como, finalmente llega el hielo a Macondo y yo siento que esa sensación que usted tiene es totalmente cierta. Yo me acuerdo en el 2008, creo que fue que salió el primer iPhone. Sí. Yo estaba visitando a mi hermano en Estados Unidos, que él estaba estudiando en la universidad, y fuimos a la tienda de Apple. Y ahí literalmente yo como asombrado con el primer iPhone. Y yo decía, bueno, si yo me lo llevo a comprar, ¿qué hago con él en Colombia? No le llegaba la señal, no se puede utilizar el tema de mapas, no puedo, porque no había nada como esa infraestructura ahí que soportara todos los gadgets del aparato. Entonces, toda esta historia para preguntar, ¿por qué pasa eso siempre en Colombia que llegamos 3 años después a las tecnologías y no podemos estar a la par con países europeos o norteamericanos? Eso es una pregunta complejísima. ¿Por qué Colombia siempre o estamos atrás? Yo creo que incluso salvando a Chile y quizás en algunas mediciones a Perú, yo creo que es un tema muy latinoamericano. A nosotros nos cuesta mucho ponernos de acuerdo en un modelo y cumplirlo. Acá yo creo que parte de la esencia de los colombianos es esa necesidad de siempre creer que estamos ganándole al de arriba, ¿no? Eso quiere decir que tenemos como ese complejo de Adán de entonces llega un nuevo gobierno y tiene que destruir todo lo del de atrás y tiene que desconocer todo lo que se ha hecho y tiene que sacar sus logros propios. Cuando uno ve en democracias mucho más antiguas en Europa donde se suceden gobiernos de partidos políticos absolutamente disímiles y sigue la cosa funcionando. Acá yo creo que ese es el gran problema. Nunca hemos tenido esa visión de política pública macro, de todos hablamos para un mismo sitio, o por lo menos ponernos de acuerdo con lo básico. Eso es absolutamente imposible, no lo he visto yo con nada. Creo que además acá puedo pecar de desequilibrado, pero creo que Colombia tiene una oposición política poco reflexiva. Uno la ve, por supuesto, en todos los países del mundo, pero pues al menos lo que yo he tenido que ver, por ejemplo, oposiciones enormes a un proyecto como Hidroituango que va a ofrecer energía para los más vulnerables a un mejor precio, etcétera, etcétera. Uno empieza a ver como una forma de pensar que la única forma de acceder al poder es destruyendo al que está arriba. Y eso genera eso, simplemente como el que está arriba es mi enemigo, tengo que destruirlo a él y todo lo que él significa y nos impide hacer una política pública a largo plazo. Sí, acá siempre ha sido como un tema de quién tiene la razón. Es que Sí, literalmente desde la patria boba, centralismo, federalismo, Santa Fe Millonarios, liberal conservadores, es un tema de demostrar que yo tengo la razón y que, más importante, el otro se equivocó y nunca se puede como integrar de pronto una o dos o tres cosas buenas que haya hecho el otro. Que eso lo vemos, por ejemplo, en el caso de la alcaldía, siempre con el tema del metro. Es como, 4 años, el metro va por arriba. 4 años siguientes, el metro va por abajo. Y así sucesivamente, y pues, y imposible hacer algo así. tenemos unas diferencias tan grandes que terminamos ideologizándolo. Entonces el metro subterráneo se convirtió en la bandera de un sector ideológico y el metro elevado de otro, que es una idiotez, son bultos de cemento que van a mejorar la vida de las personas, pero nos metimos en como en esa lucha ideológica que le metemos ideología al cemento, ¿no? Yo creo que eso es un excelente ejemplo de relatarnos como sociedad. Yo creo que acá nos puede con un antropólogo en 100 años y decir, esos tipos están en una discusión como si fueran primates, de si la excavadora iba por abajo, si los vagones por arriba, y va a decir, pues estos perdieron 20 años de poder movilizar a la gente más vulnerable y generar productividad y lo que sea por una idiotez así. Totalmente de acuerdo. Entonces, ahora vamos a retomar otro hilo interesante que tocaste antes, que es, ¿qué podría hacer el gobierno para incentivar el emprendimiento, tanto grandes como chicos? Pregunta Diego Muñoz 233. De,
¿Qué debería hacer? Yo creo que lo primero es eso. El gobierno tiene que tener esa política de empezar a incentivar el conocimiento en Colombia. Yo creo que, yo por un lado creo que el gobierno no tiene la responsabilidad en ese tema. Creo que el gobierno debe generar todo el ecosistema para que se dé, pero yo creo que eso debe ser una iniciativa eminentemente privada. Es decir, Colombia debe tener, por un lado, la educación suficiente para tener gente que pueda funcionar en ese ecosistema. Es decir, gente que sepa de lenguajes de programación, gente que conozca muy bien ese tipo de mercados, que no necesariamente tienen que ser ese fetichismo por ser profesionales, sino pueden ser a nivel técnico una generación de jóvenes con ese pensamiento para desarrollar ese tipo de emprendimientos, sobre todo tecnológicos. Eh, Ahora, el gobierno sí debe tener capitales de riesgo a pérdidas de alguna forma, dirigidos yo creo que de alguna forma es a quienes no tienen acceso por su mismo riesgo a un mercado de capitalizaciones, a conseguir dinero de cualquier otra forma, inversión de crowdfunding, lo que sea. A quienes no pueden hacer eso, quienes no tienen esos conocimientos, yo creo que el Estado puede empezar a hacer esos capitales semilla y darlos a pérdida de alguna forma asociando a alguna entidad del Estado. Pero de nuevo creo que el Estado tiene que ser más el garante de esas condiciones, de tener un mercado intocablemente limpio, un mercado pues que tenga una competencia leal y por encima de la mesa, que haya donde conseguir profesionales competentes para desarrollarlo. Y yo creo que desregular en muchos sentidos el ejercicio de ese tipo de economías que hoy en día pues se vuelven tan complejos porque hay una maraña de normas y de burocracia del Estado que surtir que realmente es imposible, por más de que uno tenga las ganas, el conocimiento, incluso el dinero, a veces como que el Estado mismo le dice, no hermanito, por acá no fue. ¿Podría haber alguna política tipo tributaria que sea como emprendimientos que lleven menos de 6 meses de creados, etcétera, como que se les empieza a recargar los impuestos a los 3 meses, por decir algo, ya que, por ejemplo, muchas personas van y son proveedores para supermercados o otro tipo de superficies en las que van y les facturan a los 90 días. Entonces uno va, Mm, facturó al mercado, pero no le han pagado un peso y ya la DIAN está ahí, ¿qué hubo? Venga y de acuerdo. páseme la plata. Es que esa es otra de las grandes mentalidades que han evitado que Colombia sea un país eminentemente de empresarios. Y es que desde la política se ve al empresario como la vaca a ordeñar. Entonces uno ve que empieza a surgir un sector, entonces empieza a surgir, digamos, un caso icónico, empieza a surgir Rappi de una. Hay que mirar cómo empezamos a meterle regulación, cómo empezamos a meterle trabas. Y ese es el problema. Cada vez que empezamos a ver un sector que florece, en vez de pensar en desregularlo y que se vuelva la norma y no la excepción, lo que lo convertimos es en lo inverso. Lo regulamos tanto que terminamos concentrando el mercado y volviendo un caso que debería ser la norma en un ícono. Y ese es el gran error. Eso pasa por burocratización en las superintendencias. En general, hay unas que funcionan mejor que otras. Todas esas regulaciones a nivel distrital, esa competencia entre los distritos, estados, municipios y el tema tributario, por supuesto. Ese es el gran paso que ningún estado ha querido dar en vez de decir, de alguna forma, este Estado es demasiado grande y como es demasiado grande necesitamos demasiados impuestos para sostenerlo, en vez de decir, mire, el Estado tiene que cumplir unas funciones, por supuesto, en una pandemia tiene que ser muchísimo más generoso y grande de lo normal, pero no, nosotros no tenemos que estar pagando impuestos para estar sosteniendo el Estado. Nosotros deberíamos pagar impuestos para ver, para ver mejores vías que aumenten la productividad y así mejoren las empresas, tener mejores sistemas de telecomunicaciones, salud pública, educación pública para cerrar brechas, etcétera, etcétera. Pero lo que vemos es que seguimos pagando impuestos para un Estado enorme, los gobiernos de manera sostenida siguen creando más entidades y más puestos y más cargos sin ningún raciocinio específico de alguna forma para funcionar y yo creo que eso lo vuelve muy complejo. Entonces yo creo que lo primero es ese cambio de mentalidad de eso y después empezar a buscar cómo podemos dejar que de alguna forma los mercados funcionen de una manera más eficiente. Entonces acá vemos que empieza a funcionar el mercado, pero les empezamos a poner normas inflexibles en materia de empleo, normas inflexibles en materia de contratación de otras cosas y terminamos volviendo lo imposible. Y cuando se sugieren de alguna forma remover esas barreras tributarias, pues dicen que uno le está dando regalos a los grandes no sé qué vainas. Nosotros propusimos, por ejemplo, que no se le cobrara IVA a los bienes de capital, que la gente que quiera empezar con un bien de capital a producir, que eso va a producir
va a aumentar la productividad, aumenta el recaudo de manera indirecta al Estado, pues eso también lo ven como, no, le quieren regalar el dinero a los grandes capitales, etcétera, etcétera. Entonces parte un poco de esa mentalidad que tenemos que cambiar. Ya que estamos entrando en este tema, un live de política nunca estaría completo si uno no habla de mermelada. Y en Pitch and Hunt tenemos las mejores mermeladas de todas, de muerte lenta. Son mermeladas 100% de frutas colombianas, sabores de lulo, maracuyá y también otros sabores más tradicionales como frutos del bosque. Los pueden encontrar en nuestro e-commerce www.pitchandhunt.co, el cual creamos para ayudar a pequeños empresarios a que no tengan que poner su propio e-commerce, sino que simplemente nos pagan a nosotros un 35% de comisión de sus ventas en caso de que sean efectivas y nosotros ayudamos a posicionarlos. Entonces, es una de las cosas que estamos haciendo en Pitch and Hunt para los que no saben quiénes somos y qué hacemos. Entonces, ahora que ya tachamos el tema de la mermelada. Sí, porque eso sí soy el antítesis de la mermelada. Me han criticado mucho adentro y afuera por criticar tanto la mermelada, pero esta sí me la como con gusto. Totalmente. Quiero contar una historia. Me pareció muy chévere haber conocido a Gabriel y que esté hoy acá. Nosotros pues ya desde hace como un año como que habíamos hablado por un proyecto que yo tenía Sí. social y luego una de las coincidencias de la vida, yo creo que yo soy una de las 6 personas que les gusta el fútbol americano en Colombia y iba entrando al estadio ahorita en febrero pasado y me encontré con Pacho, con Gabriel y con Benjamín. Y entonces ahí empezamos a hacer una buena amistad a partir del fútbol americano. Él afortunadamente es hincha de los Kansas City Chiefs y yo soy de los Miami Dolphins, que ha sido Lo una siento cosa mucho. dura. Sí, tengo esperanzas, Sí, pero sí, ya que sí. hablamos de delfines, tenemos una pregunta y es, Colombia en términos generales ha sido un país que, bueno, no solamente Colombia, en términos generales todos los países tienen sus delfines y como unas familias que las han manejado. ¿Está mal que hayan delfines en los cargos públicos y que estén intrínsecamente como metidos en política? Pucha. Em, yo lo primero que hago, digamos, cuando me enfrento a o cuando me lo enfrenté, porque, digamos, mi campaña fue básicamente todo el mundo diciendo en contra, no pueden votar por ese tipo porque es un delfín, etcétera, etcétera. Incluso un congresista del partido de Petro hizo campaña básicamente con mi cara. Entonces se iba a todos los Transmilenios y ponía mi cara, además que cogió una foto mía en un matrimonio entonces de frac y corbatín y la vaina, entonces no tenía muy buena pinta. Pero realmente es que eso es una generalización y hay personas que son hijas de políticos que han sido muy buenas, hay personas que han sido muy malas. ¿Cuál es el gran error? Que hay muchas personas que tratan de desconocer que ser hijo de alguien le abre puertas, ¿no? Entonces tratan de alguna forma de desligarse de su pasado y de criticar lo que los demás hacen, cuando en realidad eso debería uno imponerle una carga adicional. Es decir, yo sé que soy hijo de mi padre, no voy a dejar de ser hijo de mi padre, no voy a desconocer a mi padre ni lo que me ha dado tanto bueno como malo en la vida, pero eso me pone una carga adicional de tratar de trabajar más lo que hago, tratar de ser más profundo en los comentarios que hago, tratar de ser más responsable en las declaraciones que doy, de alguna forma quitar ese estigma, ¿no? Porque todos somos hijos de alguien, yo no puedo negar, o sea, quizás si yo no fuera hijo de mi padre, yo no estaría sentado donde estoy hablando de política y eso yo no lo puedo desconocer. Lo único que puedo hacer es tratar de ser mejor que él, que es un reto enorme, y asumir ese bagaje sabiendo que va a tener más ojos encima y que tengo que tener un trabajo más diligente y más profundo que quizás la mayoría de personas que puede pasar desapercibido por llegar a la política y en eso digamos, me une con muchos jóvenes, es que yo llegué acá por eso y lo que quiero es que más personas puedan tener la oportunidad que tuve yo de participar en política. Entonces trato de abrirle espacios a los jóvenes a que participen. Mi equipo en el Congreso, todo es jovencitico, el más viejo tiene 34 años, pero son unos jóvenes berracos, brutalmente competentes, inteligentísimos en sus áreas. Eh, y a ellos tratamos un poco de formarlos y formar a los jóvenes que están de acuerdo con lo que yo pienso y digo, de acercarse, de tenerlos en cuenta, de meterlos, de permearlos en la política y no quedarme simplemente en yo llegué porque soy hijo de, sino yo llegué porque soy hijo de, voy a ser el mejor porque soy hijo de y le voy a abrir más puertas a más gente para que no tenga que ser exclusivamente el hijo de. Me encanta esa respuesta.
Y entonces, esta no la hicieron el lunes que tuvimos otro live, no la hizo de hecho una de nuestras emprendedoras de Mayarca Home. Sí, dijo literalmente como, quiero que le digan a Gabriel que él como político, ¿qué está haciendo para hacer Colombia mejor? Lo, es complejo, pero lo más importante que yo creo que estoy haciendo con mi equipo de trabajo es lo más intangible y lo más difícil de probar. Colombia está permeada por una política absolutamente asquerosa, digamos, no lo que todo el mundo conoce, de que hay políticos corruptos y políticos que roban, eso todos lo sabemos, pero hay un tema más grave en la política colombiana y es que está absolutamente podrida. La política colombiana se volvió binaria, se volvió de dos bandos, se volvió de blanco-negro, se volvió mezquina, y en la mezquindad, como lo dijimos antes, es imposible trabajar. La mezquindad genera destrucción de ideas, destrucción de personas, y lo más fructífero para mí es poder tratar con personas de distintas ideologías sin perjuicio de esas diferencias y poder encontrar esos lugares comunes que nos unen y poder trabajar con ellos. Eso es muy difícil de probar, es muy difícil de demostrar. Y es más fácil preguntarle a otras personas, oiga, ¿qué opina esta persona? ¿Ha podido trabajar con ella? Porque yo creo que esa es la verdadera paz política del país, es eso. Es poder presentar, que hace poquito presentamos con Juanita Gobertos una proposición en materia de cultivos ilícitos, donde ella y yo nos pusimos de acuerdo en dos cosas distintas y logramos poner una proposición importante para que el impuesto al cannabis se fuera para la sustitución de cultivos ilícitos con un condicional que le puse yo, y es que no le dieran la plata por un intercambio monetario a los cultivadores de cultivos ilícitos, sino que se fuera para inversión en bienes públicos. Entonces, poner colegios, carreteras, escuelas, puestos de salud en esos sitios. Y eso yo creo que es la prueba de lo más importante. Y lo segundo, que me parece lo más anticlimático y un poco lo que menos debería hacer un político, es que estamos tratando un poco de hacer un papel muy parecido al eslogan de Peñalosa. Tratamos de ser muy eficientes y eso nos ha llevado a no ser necesariamente populares. Tenemos una convicción de país enorme en la oficina. En mi oficina hay personas de derecha, de centro, de izquierda que trabajan conmigo, personas que trabajaron con Santos, personas que trabajaron con Uribe, y entre todos logramos hacer un consenso de cuál era la idea que queríamos tener de país y de alguna forma irnos hacia allá, sin importar. Hace poquito me derrotaron, yo creo que de manera histórica, en la Cámara de Representantes en un proyecto 151, porque tenía una convicción y creo que es importante dejar esas constancias históricas, y yo creo que esa es la mezcla de hacer una política que perdure, que sea buena, porque es muy difícil medir a una persona por un proyecto de ley, es muy difícil medirla si es eficiente o no. Sacar un proyecto de ley depende de una infinidad de cosas que se pueden escapar de una buena idea, o que hay personas que no le guste, o que hay personas, como es como un colegio, que lo odien a uno, eh, en fin. Acá, de hecho, llegó un comentario muy, muy oportuno. Dice Sebas R0046. Habla con mucha razón, jaja, y eso es bueno. Lástima que pertenezca al Centro Democrático. Esto Es eso, literalmente es lo sí, que habíamos hablado hace como dos preguntas. Yo soy de esas personas que prefiero enfocarme más en la persona sí, que si le gusta Santa Fe o Millonarios, porque de a fin acuerdo. de cuentas, si le gusta Santa Fe Millonarios o es del centro o es del otro, eso no es realmente lo que va a ejecutar. Muchas veces ha pasado que un político llega y promete de todo y luego va y hace una cosa totalmente diferente. Entonces, si uno realmente estuviera más bien mirando, oiga, ese tipo tiene integridad, me parece que es chévere, siempre es consistente, etcétera, eso me parecen cosas más importantes para mirar que si, pues, es azul o verde o rojo el logo que representa. De acuerdo, y yo creo que, yo creo que Yo es tu papá, gracias Guillo Arango, además por nunca. conectarse. Guillo Arango ni abate. Guillo Arango tiene ese gran problema, es un gran comentarista deportivo, desafortunadamente tiene unas inclinaciones muy cuestionables. Pero ese es un tema muy preocupante de la desintegración de la política. Uno en todos los partidos puede encontrar gente que, o sea, uno ya no debe pensar en esa cuadrilla, por ejemplo, de partidos. Yo tengo diferencias muy grandes, yo no voy a negar, yo soy uribista, conozco a Uribe desde que tengo 10 años, tengo un afecto muy grande por él, eh, y lo he contrariado en público muchas veces. Yo tengo esa libertad dentro del partido, cosa que agradezco. Creo que se equivocó en temas de Uber cuando en un momento estaba proponiendo un tema muy cercano a los taxistas, y yo hice el comentario público que me costó mucho pues, en algunos sectores ideológicos, pero lo dije y el presidente está equivocando en esto debería ser por acá. He criticado al presidente Duque en unos temas que he considerado se ha equivocado y lo ha acompañado en muchos otros.
Y yo creo que eso es importante. Yo, por ejemplo, en materia de libertades individuales, creo que eso es absolutamente irrestricto, intocable. En materia de derechos de la comunidad LGBTI, en un Estado pequeño que no intervenga en el mercado. Y ahí uno empieza a encontrar esas diferencias, entonces tiene que buscar más personas que partidos. Y eso realmente es esa dificultad, porque Alfredo dice entonces para qué funcionan los partidos. Y eso es muy cuestionable de, por ejemplo, nos vamos al modelo gringo, demócratas y republicanos, pero incluso dentro de los demócratas está Bernie Sanders y Alexandra Ocasio-Cortez, y está Elizabeth Warren en otro lado, y está Nancy Pelosi en otro lado, o están los demócratas con el ala más radical del GOP, o con el que votó para impeach a Trump, el candidato presidencial, al tote de Utah. No me acuerdo Bueno, ahorita. son esas diferencias, claro, es difícil. A mí, con respecto a esta, esa era mi siguiente pregunta. De hecho, la puse en inglés porque me quedó un poco más fácil como redactarla. Pero dice, ¿cómo mantiene uno sus promesas cuando tanto depende de un sistema? Y acá quiero hacer un pequeño preámbulo. A mí me encantaba, no sé si usted se la vio, la serie Game of Thrones. Y una de las cosas que me Maravilloso. encantaba es que le mostraba a uno cómo funcionaba el mundo político y del poder de verdad. Hay muchas personas que van y dicen como, no, el tipo es el presidente y entonces el man puede hacer lo que se le da berraca gana y chao y es omnipotente. Pero, pues, ahí en Game of Thrones se ve como a veces uno para unirse contra una persona que considera que es mala tiene que unirse con un partido, ese partido hace una alianza con otra y entonces termina uno de amigos con, o pues por lo menos en un mismo bando de pensamiento sobre un tema específico con personas que antes detestaba. Entonces, todo este preámbulo para nuevamente preguntar, ¿cómo mantiene uno sus promesas pues, personales cuando tanto depende de un sistema? Pues yo creo que lo primero es, yo creo que la política Colombia, en Colombia, al menos desde el punto de vista de los medios, la han vuelto en un reinado de belleza. Yo me acuerdo que cuando estaba aspirando, yo me preguntaba una cantidad de cosas que yo sabía no eran de mis funciones. O sea, uno conoce las funciones de un congresista, están escritas en la Constitución, en la Ley Quinta, y le preguntaban unas vainas que me decía, esto es absolutamente irrelevante porque yo jamás voy a tener que tomar una decisión así. Entonces yo creo que lo primero sería eso, de alguna forma quitarle esa sensación de reina de belleza a los políticos y entender para qué sirve un político en un cargo específico para poder exigirle. Y lo segundo es que así hicimos un poco nuestra campaña, es evocar más principios que ideas específicas. Si uno es una persona decente, uno no va a traicionar sus principios. Es decir, yo soy una persona pro industria que creo en X, Y, Z, y la gente en rangos generales puede esperar eso de mí. Y en eso fuimos muy sinceros en campaña. Nosotros sí queremos llegar a hacer unas cosas específicas, por supuesto, pero no necesariamente enmarcarnos nosotros mismos dentro de un marco, una cadena de fuerza a la cual no pudiéramos salirnos por lo mismo que dijimos ahorita, sacar un proyecto de ley específico puede que no necesariamente sea lo que dependa de uno. Nosotros tenemos un proyecto de donación de órganos maravilloso y tiene unas complejidades enormes y no hemos podido aún darle el primer debate. Entonces hay una cantidad de dificultades y yo creo que es eso, evocar más principios que normas en específico. Acá están intentando leer una pregunta de Eduardo Perdomo que está un poco larga. Entonces, Eduardo, si quieres volver a hacerla, intenta resumirla. Para los que se acaban de unir, me queda mucho más fácil leer las preguntas que están haciendo y poder integrarlas al live si las ponen en las tarjeticas con la interrogación que quedan a la derecha de donde dice comentar. Eh, la siguiente pregunta que tengo es, ¿cómo hacer que Colombia no sea tan Bogotá dependiente? Uf, yo creo que el debate hoy es más pertinente que nunca sobre la descentralización. Bogotá representa el corazón económico, político del país. Y eso es un debate histórico que hemos tenido en Colombia de si debe tener más participación en las regiones, si debe haber más presupuestos de las regiones, si debe haber más independencia desde las regiones. Y la realidad es que para que esto funcione, sí. Yo digamos, tengo en esto, no tengo muy clara cuál sería la solución, pero sí hay un principio y es, tenemos que de alguna forma descentralizar ese conocimiento. Es increíble todavía que si una persona quiera estudiar derecho, economía, deporte, agronomía, odontología, medicina, tenga que venirse a Bogotá, por norma general.
Bogotá concentró el conocimiento de absolutamente todo. Cuando tenemos en el Valle, por ejemplo, los genios de los deportes y los grandes deportistas y deportólogos están en el Valle, ¿por qué no pensar en que el ministerio se traslade allá en un futuro? ¿O por qué no pensar en que las universidades de deporte se especialicen únicamente allá? Que las universidades de agronomía, veterinaria, etcétera, todo lo que esté relacionado con el campo y con animales, se vayan de alguna forma o al trapecio amazónico colombiano o se vayan al Meta, de alguna forma donde nosotros podamos arraigar ese conocimiento con el desarrollo del mismo, ¿no? Porque hoy en día cualquier persona si quiere estudiar economía se viene a Bogotá y con toda la probabilidad del mundo pues se quedará por lo menos trabajando acá y encontrará quien lo emplee acá. Entonces seguimos como reconcentrando ese conocimiento en Bogotá de una manera sistemática. Tengo tantas preguntas que están relacionadas y no sé en qué orden, así que me voy a ir por la primera. Y es, ¿en qué industrias debería enfocarse Colombia para lograr un ascenso mundial? Con ascenso mundial a lo que me refiero es un poco, acá tenemos una cantidad de riqueza, siempre nos han dicho dos océanos, todos los climas, etcétera, agua, en fin, pero por alguna razón como que no sabemos aprovecharlos. Entonces, ¿cuáles serían como uno o dos industrias o políticas que serían, en su opinión, fundamentales para que Colombia empiece a subir en ese escalafón, a ser un país del primer mundo? Yo creo que en vez de pensar en políticas, porque creo que esas, de alguna forma, esa competitividad natural la debe dar el mercado y nuestras capacidades, yo creo que acá deberíamos tener una obsesión por la productividad. Deberíamos ser absolutamente obsesivos por ser productivos, por supuesto, cuidando el medio ambiente y cuidando nuestros recursos. Pero, por ejemplo, nosotros, nuestras cadenas de valor y cadenas de transporte son desastres lo que nos hacen de alguna forma nos vuelven muy compleja la cadena de exportación y de importación de bienes y nos aleja del comercio mundial porque no tenemos la capacidad portuaria o de vías desde los puertos hasta las regiones o porque no tenemos vías hacia las regiones productoras. Entonces no tiene sentido, por ejemplo, que una persona del sur del Meta se ponga a cultivar X cultivo y que esa persona materialmente debería poder acceder a un mercado global en Europa, pero no lo puede hacer porque la fruta se le daña antes de que llegue a Bogotá, porque la carretera es una porquería y hay huecos, y porque el político se lo robó y porque la energía es carísima para producir. Entonces deberíamos es eso, volvernos obsesivos en materia de productividad, de cómo ofrecer energías más limpias a menor costo. Hay una correlación directa entre el uso y consumo de energía y el desarrollo y productividad de los países. Entonces, ¿cómo ofrecer esa energía barata y limpia para las personas menos privilegiadas para que la puedan convertir en lo que sea, para que la puedan producir, para que con ese input lo puedan producir en servicios o en bienes o en lo que ellos consideren? Pero eso, ser enfocados a la productividad. Totalmente de acuerdo. Nosotros íbamos a tener, me acuerdo, una cita en noviembre del año pasado y llegaron las manifestaciones y no pudimos. Íbamos a tocar un tema que se trataba de la movilidad eléctrica. Para los que no saben, acá en Pitch and Hunt somos parte de un fondo y el fondo está asociado a Frank Canayet, que es uno de los tiburones de Shark Tank Colombia, alias mi papá, y él, a su vez, ha invertido mucho en movilidad eléctrica. Y entonces lo que nosotros queríamos hablar en esa oportunidad son, digamos, dos ideas interesantes que tenemos. La primera es intentar hacer una capital tipo Brasilia, ¿verdad? Como usted bien dijo, en los llanos orientales o digamos como este territorio al que antes no se podía acceder y que sea una ciudad totalmente limpia en la que se puede manufacturar con una fábrica de carros eléctricos que nosotros tenemos la tecnología para hacer los mejores, porque de hecho los mejores, el carro más rápido eléctrico del mundo lo hacemos nosotros mismos en Croacia. Y todas las grandes compañías que están haciendo ahorita, eh, pues como su cambio a motores eléctricos, nos contratan a nosotros para hacerlas. Y no puedo decir los nombres, pero pues son básicamente todas las más importantes. Entonces, un proyecto como ese me parece que podría llegar a ser muy, muy chévere, pero hay una pata que hace falta y es toda la red de carga, toda la infraestructura para que uno pueda cargar los carros. Ahorita viene Tesla, maravilloso, pero ¿dónde van a cargar el carro? Entonces, ¿qué puede hacer el gobierno o cómo podemos empezar a movernos también nosotros como ciudadanos
para llamar la atención del gobierno y que este tipo de cosas se lleven a cabo. Yo creo que lo primero es elegir bien. Somos somos unos paquetes escogiendo a nuestros políticos. Creo que de manera histórica, tanto en el Congreso como en las elecciones regionales, no somos muy buenos eligiendo personas que tengan esa vocación. Entonces, de nuevo, uno cree que el presidente es omnipotente y lo puede hacer todo, pero el presidente para sacar la carretera de Puerto Meta necesita estar en coordinación con varios gobernadores, tiene que tener coordinación con el gobierno local de no sé dónde, con el Congreso de la República para que le aprueben el presupuesto, etcétera, etcétera. Y siempre encontramos que eso es un camino mucho más complejo de lo que debería ser si nosotros por lo menos tenemos esa idea de lo que queremos hacer bien concreta. Entonces yo creo que lo primero, la política local está profundamente corrompida. Este todavía sigue siendo el país de las mordidas, donde las poblaciones más desoladas siguen escogiendo a sus verdugos que se les roban hasta el último centavo. Y poder tener esa visión de productividad depende de escoger desde el concejal hasta el alcalde, hasta el gobernador, hasta el congresista, hasta el presidente. No decir, bueno, yo escojo al presidente y le tiro el chicharrón. No, ha habido ideas muy buenas que se han muerto por parte de ideas buenas de los presidentes que se mueren en el Congreso de la República, porque el presidente se hizo elegir con política de opinión, pero O los porque es del mismos otro partido y caciques, ya. sí, y los mismos caciques regionales siguen eligiendo a sus congresistas que les importa un carajo el bienestar del país y les interesa mucho más es elegir que les contraten a sus familiares y quedarse con un contrato y eso vuelve todo mucho más complejo. Tengo una pregunta, Candela, para ese tema específico, pero antes una pregunta logística. Podemos hacer, ahorita que nos echen dentro de 8 minutos acá en Instagram, podemos seguir en otro live más tiempo. Podemos. Excelente. Entonces, antes de la pregunta, Candela, que tenía, porque acá la gente se emocionó y no se van a borrar las preguntas que nos hicieron, ya que estamos hablando de elección. Pregunta Tatán Rosas. ¿Qué opina usted de listas cerradas y con cremallera como forma de hacer más eficaz el sistema electoral? Yo creo que eso no habla de la efectividad o eficacia del sistema electoral. Me parece que tiene una bondad y es despersonalizar la política. La política personalizada, al menos en los cuerpos colegiados como Congreso, asambleas y consejos, es costosísima. Es decir, yo necesito que la gente me conozca por quién soy, por Gabriel Santos, por lo que yo hago, por lo que yo quiero hacer. Y eso me pone a competir con 17 otras personas de mi partido y eso lo multiplicamos por la cantidad de partidos que haya solo en Bogotá. Eso quiere decir que yo tengo que invertir más que mis compañeros y se vuelve casi que en una lógica económica. Las listas cerradas, pues simplemente uno vota por lo que primero le da más ideología a los partidos, cosa que hoy no pasa como lo habíamos hablado ahorita, pero también le quita la posibilidad de pronto de decir a una persona, oiga, yo quiero votar por Gabriel, pero no soy capaz de votar por el Centro Democrático. Entonces, tiene sus pros y sus contras. Yo creo que una de las cosas buenas es que las listas cerradas con cremallera va a permitir de manera efectiva más participación política de las mujeres, si son en cremallera, que eso pues digamos está probado en varios estudios que es bastante benévolo para las sociedades, pero es bueno, no habla de la eficacia y también tiene sus riesgos. Acá pone Alfresco Ramos, que ha hecho muy buenas preguntas y gracias por haber estado todo este tiempo con nosotros. Uribismo, ¿cómo se desmarca de eso el centro democrático? No, es Digamos, imposible. sí, pero digamos lo que yo quería como comentar de ese comentario pregunta es, a mí me llama mucho la atención que durante el proceso de paz se habló todo el tiempo de perdón y de hay que dejar las cosas en el pasado, etcétera, etcétera. No es llegar y estigmatizar a una persona como en este caso Gabriel por la familia en la que nació o por el partido al que su familia se metió en un pasado. Pues pregunto, o sea, vuelvo y digo, yo siento que es mucho más importante evaluar a la persona del individuo hoy. También tener una posición en algún momento de la vida no significa que uno ahora se tiene que quedar por siempre pensando en eso mismo. Y creo que eso es una de las falacias de pensamiento que hay que hacen tan complicada la elección acá en Colombia. Que uno dice, uy, ese tipo en 1988 su papá hizo X cosa y el abuelo de él, que también fue presidente en 1800 no sé cuándo, era terrible. ¿Eso significa que el nieto tenga que ser terrible? No necesariamente. Lo dejo ahí como comida para el pensamiento.
Como nos quedan 5 minutos, quiero contarles lo que se viene, para que no se vayan porque va a estar excelente. Vamos a hacer una rifa, número uno, de productos de Pitch and Hunt, para los que no nos conocen. Somos una plataforma de emprendimiento en e-commerce que permitimos que emprendedores que no tienen la posibilidad de vender sus productos en este momento de coronavirus, hicimos en tiempo récord un e-commerce, www.pitchandhunt.co, y ahí los tenemos a distintos emprendedores que tienen productos increíbles con grandes causas. Entonces, tenemos un post, el más reciente, es blanco y tiene una portada de una pijama. La idea es que vean ese post, ahorita en el intermedio, lo digieran de verdad, o sea, lean la información del copy, vean las 5 imágenes que hay y dejen un comentario. Es muy importante que dejen el comentario porque el sorteo, ¿cómo funciona? Tengo una aplicación que mira los comentarios y escoge a un feliz ganador. Entonces, ahorita les voy a decir qué es lo que va a estar en juego, pero tenemos 3 premios diferentes. Eso por una parte. También vamos a seguir hablando de todos estos temas importantes de coronavirus, las preguntas que ustedes tienen, etcétera, etcétera. Y más importante aún, tengo un quiz de personalidad que nos va a decir qué tipo de flor colombiana es Gabriel. Entonces no vamos a querer perdernos nada de esto. Y antes de que nos echen en estos 3 minutos, vamos a meter otra pregunta del público. A ver. Vamos a utilizar. Vamos a buscar esta, la de Eduardo Perdomo. Por la pandemia, ¿los presupuestos como fondo emprender se van a mantener o aumentar? Yo creo que de manera generalizada hay que aumentarlos. Yo creo que el Estado ha actuado muy bien con la garantía del 90% de los créditos. El Estado digamos, en un momento tan incierto, el Estado garantizando el 90% del riesgo de los créditos que se están emitiendo en Colombia, pues es una buena forma de hacerlo, pero se vienen unos momentos muy complejos de decidir qué quitamos y qué no. La gente no se le puede olvidar que Colombia es un país limitadísimo en su presupuesto, limitadísimo en su generación de recursos. Y en esta pandemia, pospandemia, pues son esas decisiones que va a tener que tomar el Estado, decir a qué le vamos a invertir. Es decir, porque puede que en ese momento sea más necesario invertir en algunos programas sociales para nutrición de niños en X región, no lo sé. Puede que haya que acelerar de alguna forma temas de empleo y eso cueste un dinero enorme. Y puede que para el Estado en ese momento fondos como el Fondo de Emprender no sean la prioridad en su momento. Saberlo es muy incierto. Yo creo que el emprendimiento pasa el emprendimiento es un enclave esencial para superar la pandemia, donde todos tienen que trabajar de la mano, pero es muy incierto saber en qué mundo nos vamos a despertar mañana y saber hacia dónde se van a ir esos recursos. A mí la respuesta que usted dio al comienzo me pareció muy sensata y es, siento que muchas personas, y tampoco se trata como de manchar nombres ni nada, pero algunas gobernantes del país se están quedando como enfrascadas en que cuando llegue el día en el que desapareció el coronavirus, podemos pensar en las políticas y esto ya lo hemos hablado en otros lives de emprendimiento, se trata de ir adaptándose día a día y tomar la mejor decisión diariamente para salir del tema. Entonces, como ya va a acabar esta primera parte del live, volvemos en 2 minutos. Gabriel va a continuar acá. Ya saben, vayan a @pitchandhunt, que es nuestra cuenta. Buscan la publicación más reciente, que es la blanca con una pijama. Dejen un comentario. eh, y obviamente muy importante que lean la información, porque yo no voy a dar ningún regalo si no me doy cuenta que digirieron la información que les dimos. Entonces, ya nos volvemos a ver en 2 minutos. Muchas gracias a los que estuvieron en esta primera hora y gracias a Gabriel. Ya nos Bueno, acá vemos. estamos de vuelta para la segunda parte del live con Gabriel Santos en Pitch and Hunt. Yo soy André Canaget, su anfitrión. Y hoy, ahorita vamos a seguir haciendo más preguntas. Muchas gracias a todos los que han estado en el transcurso del live. Espero que les esté gustando. Háganmelo saber, pongan algún like, emojis, alguna cosa, sería muy chévere. Ya se va a conectar Gabriel. Pregunta Grupo Cobras, ¿dónde está el post? Está en la cuenta nuestra, @pitchandhunt.
Y es el primero que van a encontrar, bueno, después del live de la primera parte. Es uno blanco que tiene una portada de unas pijamas. Acá ya se conectó Gabriel y vamos a dejarlo entrar. Querer perder este final porque nosotros siempre hacemos cosas diferentes hacia el final del programa y hoy vamos a averiguar con un quiz de personalidad qué tipo de flor colombiana es Gabriel Santos. Y esto es, literalmente estuve buscando todo tipo de actividades y encontré esta que me llamó muchísimo la atención. Entonces, bueno, si tenían preguntas, lastimosamente se borraron, porque pues esto es un live nuevo, entonces la mecánica, en la parte inferior hay una línea negra, dice comentarios, ahí no, a la derecha hay unas tarjetas con unas interrogaciones. Por ahí es mucho más sencillo ver lo que están comentando o preguntando y hay mayores posibilidades de que se haga esa pregunta. Entonces, sin más preámbulos, vamos a la segunda parte y buenas noches para Sensi Buscafé. Bueno, yo iba a preguntar antes, ¿qué haría usted para llevar un balance correcto de creación de empleos, pero protegiendo el medio ambiente? Eh, creación de empleos y medio ambiente, es que no me parece que vaya en... Digamos, la filosofía que yo quería llegar con esta pregunta es, como hablamos ahorita, tipo, hay que ser muy productivos, hay que enfocarse en productividad, lo cual requiere, lastimosamente, hacer sacrificios en cuanto a medio ambiente, pero por otra parte también es muy importante preservarlos. Esa, digamos, es como una paradoja, dicotomía, algo por el estilo, que se le presenta a todos los países del mundo. Hay muchos medioambientalistas o personas que ven a medioambientalistas que creen que es posible llegar a una huella de carbono cero, pero pues seamos realistas. Hacer eso significa literalmente volver a taparrabos, arco y flecha, eh, colapso de la civilización como la conocemos. Entonces, ¿cómo llegamos a ese balance? Yo en esto, digamos, tengo una máxima de un autor que yo admiro mucho que se llama Steven Pinker y él tiene un libro que creo que si nosotros obligáramos a toda persona de 16 años a leerse ese libro en Colombia, transformaríamos lo que es este país. Tiene un libro que se llama En defensa de la industria, de la ilustración. Acá lo tengo, justo acá abajo, me lo acabé hace un par de semanas. Se llama Enlightenment Now. Y es un libro maravilloso donde dice, estamos viviendo la mejor época de la historia. Y estamos viviendo en la mejor época de nuestra historia y lo soporta con datos. Y digamos, ahí tiene un capítulo muy interesante sobre el medio ambiente y sobre cómo no ver las cosas de esa forma, de o es desarrollo o es medio ambiente. Y él plantea unas tesis muy interesantes de cómo las dos cosas pueden ser sostenibles. Y yo creo que ahí uno tiene que pensar, es primero en eso que decía al principio, de la energía es uno de los grandes factores en superación de pobreza. Tenemos una obligación de provisión de energía barata, primero. Segundo, entre más limpia, mejor, ¿no? O sea, uno ve, por ejemplo, la emisión de CO2 en países industrializados y poco industrializados y es brutal. El país más industrializado tiene menos pobreza que el otro, pero está emitiendo más. Entonces tenemos que dar energía más barata, pero que emita menos. Y eso ha venido ocurriendo a pesar de que los ambientalistas más radicales se empeñen en negarlo. Eso ha venido ocurriendo desde la revolución industrial, incluso desde antes. Antes utilizábamos los medios que teníamos para generar energía, que era madera. La madera emite 1 tonelada de CO2. Después pasamos al carbón. En retrospectiva, el carbón emite mucho menos que la madera, pero hoy en día vemos el carbón con malos ojos. Estamos haciendo una transición hacia los hidrocarburos, hacia el gas, sobre todo que emite es increíblemente limpio. Y el siguiente paso tiene que ser, de alguna forma, la energía nuclear. Una energía nuclear moderna, sin ese miedo de los grandes reactores que nos metieron las películas de los 60. Esa es la provisión de energía más barata y más limpia que conoce el ser humano, y yo creo que hacia allá nos tiene que llevar un debate en un futuro. Pero la realidad es que no es solo uno o lo otro. Y la realidad es que nosotros dependemos de nuestros recursos energéticos, dependemos de la generación de petróleo y gas. No extraer nosotros, por ejemplo, gas va a ser un golpe contra la lucha contra la pobreza enorme. Es de alguna forma, a mi juicio, una visión muy,
muy clasista, una visión donde usualmente el ambiente, el ultraambientalista que, no, que lo único que quiere es la desindustrialización de la sociedad, simplemente pues él lo ve desde la comodidad incluso de la clase media, pero no ve la Colombia rural dispersa que sigue cocinando con leña y eso tiene unas implicaciones de salud enormes y devastadoras, que no tiene cómo refrigerar sus alimentos, eso tiene unas implicaciones en salud también enormes, y uno tiene que desbalancear los dos. Por supuesto, no irnos a taladrar en el páramo de Santurbán adentro del centro, pero sí tenemos la obligación de buscar recursos para provisión de energía para los programas sociales, de alguna forma que vayan mancomunadas esas dos cosas. Entonces yo sí creo que es posible, creo que pasa por un poco quitar esos mitos de, oh, bueno, es el medio ambiente o es la o es el desarrollo, porque creo que, porque yo sí, a mí me han criticado mucho por esa frase, pero sí creo que que existe la posibilidad de explotación de nuestros recursos naturales de manera sostenible, incluso para financiar nuestra transformación de nuestra matriz energética. Es esencial esa plata que tenemos hoy en día del oil and gas, es esencial para financiarlo, pero bueno, eso ya yo creo que es otra discusión más profunda, pero así es. Es que, digamos, hago esta pregunta porque ahora, en los tiempos de pospandemia o durante, al comienzo se estaba vendiendo como mucho humo de, oh, qué maravilla que entre todo llegó la pandemia y nos enseñó a cuidar el planeta. Vean que en Venecia llegaron los delfines y hubo un meme muy chistoso que era como amaneció el Parque Simón Bolívar hoy por la mañana y ponían así unos dinosaurios tomando Sí. agua en un lago, ¿no? Entonces, luego con el tiempo nos empezamos a dar cuenta de la triste realidad y es, muy seguramente las economías para volver a reactivarse van a tener que, voy a utilizar una palabra bastante soez acá, cagarse en el medio ambiente y les va a importar cero, cosa que me parece terrible porque pues yo soy una persona bastante pro medio ambiente y creo que si no tenemos, digamos, como garantizadas las condiciones para vivir, si se suben los océanos, etcétera, va a ser tenaz desde un punto de vista social. Ahí sí los desplazamientos van a ser gigantescos. Y todo ese tipo de reflexiones tiene que hacérselas uno. Pero nuevamente, ¿dónde está ese sweet spot de poder hacer productividad y no terminar con el medio ambiente? Por ejemplo, estamos viendo ahorita el tema de los tapabocas. Hay que hacer una cantidad de, hay que utilizar una cantidad de cosas sanitarias que son de plástico. Estábamos haciendo muy buenas políticas, digamos, de reducir el gasto de plásticos de un solo uso. Y ahora todo el mundo tiene que cambiarse de tapabocas 3 veces por día, de guantes 3 veces por día, y es un desastre ambiental. Entonces, ya se ha hablado, por ejemplo, de esto en Colombia para empezar a buscar soluciones a este dilema. Es, pues es difícil porque, digamos, yo en esto también tengo una visión que ha sido un poco contracultural, sobre todo con lo que estamos viviendo, por ejemplo, en materia de plásticos de un solo uso. Yo tiendo a creer de manera general que el problema no está en el implemento, sino está en cómo los utilizamos. Es decir, yo creo que esta pandemia nos está demostrando que sin el plástico realmente no somos una sociedad viable. Los plásticos generan asepsia. Los plásticos mal utilizados pues generan los desastres ambientales que hemos visto en los océanos, el microplástico, el tema de fauna y flora. Eh, pero no es un trade-off tan sencillo, no es un trade-off en el sentido de si nos vamos entonces, por ejemplo, a bolsas de cartón, la generación de bolsas de papel cartón pues también genera se necesita más energía, entonces se genera más CO2. Entonces para mí lo que tenemos que hacer es educarnos como sociedad, educarnos en un consumo responsable como sociedad, porque si mañana prohibimos los plásticos de un solo uso, tenga la certeza que en 10 años estamos prohibiendo el sustituto del plástico, sea cual sea, si es el vidrio, si es los cultivos, si es no sé qué, vamos a terminar generando una deforestación brutal. Entonces hay que, de alguna forma, es que educarnos como sociedad un poco como Japón, ¿no? Como una sociedad que tiene una noción absolutamente distinta de su basura. Digamos, yo hace poco estuve allá, me comprometí allá, de hecho, en julio del año pasado, y era impresionante, no había una caneca en ningún lado. O sea, yo me comí un sándwich en la calle con mis papás
y tuve que llegar al hotel con el papel del sándwich, ni en la estación de metro, ni nada, y ellos lo ven de una manera distinta, no disponen de los recursos de una manera irresponsable como lo hacemos nosotros, sino le dan muchos más usos a, a ese tipo de cosas, y yo creo que hacia allá es a donde hay que ir. La prohibición nos va a llevar a un sustituto que vamos a terminar de estar prohibiendo, porque sacamos del loop de la responsabilidad al ser humano, ¿no? Como que, bueno, papá Estado, yo me cagué el mundo, perdón, yo me tiré el mundo, No, relajado, puedes ir cagar, no hay problema. yo me cagué el mundo, entonces necesito papá Estado que usted me salve y entonces cedo toda mi responsabilidad como ciudadano, ¿no? Como que el Estado lo asuma y vea entonces qué es lo que va a hacer. Pero si nosotros no volvemos a que seamos nosotros los ciudadanos los que estemos en el centro de la ecuación, pues realmente no vamos a hacer nada. Vamos a estar prohibiendo, 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 pero lo que tenemos que hacer es mejorar hábitos de consumo, volvernos más eficientes en el manejo de eso y ser más conscientes. Es eso. Por ejemplo, que no utilizar la bolsa de carulla. Eso es una idea maravillosa, es que es una estupidez uno llegar con 16 bolsas a la casa, ¿no? Y no saber qué hacer con, o sea, es una locura. Pero es eso, es ser consciente uno, no que el Estado siempre le tenga que estar diciendo, hermanito, tal, no sé qué, y que nos esté zafando la responsabilidad. Sí, hay, digamos, hay un tema que a mí me preocupa bastante acá en Colombia, es mundial, es el tema de los fake news y la era de la desinformación. Hay tanta información que es difícil discernir cuál es la que realmente tiene como el mayor porcentaje de veracidad, si se quiere ver de esa manera. Entonces, por ejemplo, ahorita que estamos hablando del reciclaje, yo estaba leyendo al comienzo de año un artículo que hablaban de negocios que ahora lo que hacen es, por ejemplo, no sé, envases en aluminio, que en teoría no debería ser tan amigable con el medio ambiente. Pero sí es más amigable en el sentido de que es reutilizable. Entonces yo tengo mi, no sé, como mi pote para mi crema para la cara o cualquier cosa, y la compañía se encarga de, cuando yo lo acabo, me lo recogen, vuelven y lo llenan, vuelven y me lo traen. Y eso tiene muchísimo menos impacto que hacer bolsas de, a base de maíz, por decir alguna cosa, al infinito, porque lo que realmente ayuda a la sostenibilidad es no estar produciendo tantas cosas. De acuerdo. Y ese tipo de cosas son importantes. Y esto lo ato, volviendo al tema de educación, digamos como ya de sociedad y de fake news, con el tema, digamos, electoral. ¿Se ha pensado, o usted ha pensado, algún tipo de, ¿cómo se diría eso? Como de iniciativa para que la gente vaya más a las urnas y esté más educada? No, no, porque en últimas creo lo mismo que creo lo de los plásticos, porque creo que es una responsabilidad primaria del ciudadano. Es decir, hay países como Argentina donde existe el voto obligatorio. Yo creo que imponer, por ejemplo, el voto obligatorio en Colombia simplemente haría que haya un mercado más grande para los corruptos para cooptar. Creo que es un papel eminentemente ciudadano de informarse. Creo que hay un papel enorme en los políticos también de cómo acercamos a la gente. Eh, es complejo. Yo, digamos, lo hago yo no creo que el Estado tenga que obligarlo a involucrarse con la democracia. Creo que es perverso, digamos, como que creo que esas perversiones pueden llevar a unos temas autocráticos complejos. Y yo tiendo a creer por encima de todo que está el raciocinio del ser humano. Eso obviamente ha probado no ser cierto, sobre todo en un país como el nuestro. Pero sí creo que hay una corresponsabilidad enorme entre los elegidos y los que eligen, que no existe en Colombia. En Colombia esa corresponsabilidad no existe. La gente no tiene ni idea por quién votó al Congreso, no tiene ni idea cómo está votando su persona, no tiene ni idea cómo está actuando la persona que eligió. Y nosotros, por ejemplo, pues en el ejercicio que hacemos en mi oficina, perdón que me entró una llamada, es rendir cuentas Tranquilo. de que yo soy un paquete para eso, salgo a frudo, no sé si me veo bien, estoy en un sitio oscuro, yo soy un bruto para esto de los lives. Otra vez, perdón. Y ese es el tema del ciudadano. Entonces el ciudadano se desprende absolutamente todo. Pero, perdón, y en mi oficina lo que hacemos es eso, es mostrar lo que hacemos todos los días, mostramos nuestra agenda, qué se va a discutir, usualmente cómo votamos, por qué votamos, cómo votamos, y generar esa correlación entre quien nos eligió o quien nos piensa elegir y el trabajo que hacemos día a día. Nosotros hacemos, ahorita se ha vuelto más complejo por el tema de la pandemia, pero nosotros hacíamos un resumen semanal todos los domingos, todos los sábados y los domingos, donde soltábamos qué habíamos hecho esa semana con evidencias fotográficas de lo que habíamos hecho. Soltamos cuentas semestralmente,
Y yo creo que eso es lo importante, es esa correlación. Estamos tratando de modificar muchos temas de correlación en la política, sí, pero no obligando al Congreso, por ejemplo, no obligando a la gente a votar, sino, por ejemplo, en temas de moción de censura en el Congreso. Lo queremos volver más fácil y que la gente pueda involucrarse mucho más en esos temas, pero en últimas, quien decide si participa o no es el ciudadano. Excelente, totalmente de acuerdo con el tema de que el gobierno no debería forzar a la votación. En eso sí, digamos, no tengo dudas que es el camino correcto. A mí sí me gustaría de todas maneras, y esto lo digo yo a opinión personal, pues ya que estoy hablando con usted, que hubieran algún tipo, digamos, como de campañas educativas en las que uno cuando va a los barrios, etcétera, les enseña sobre cuidar el medio ambiente. El hecho de que ya lo empiecen a ver y empiecen a tener un contacto con el problema, por lo menos les deja como unas neuronas ahí moviéndose y de pronto el día de mañana se hace una transformación. Porque una cosa que es imposible que pase es una señora, un señor, un niño, etcétera, que vive ¿cómo decirlo?, en un sitio totalmente pobre, abstraído de la sociedad, pues se haga las preguntas adecuadas que son nada más complejas para personas educadas y pueda llegar a una conclusión, decir, uy, Juan madre, yo el día de mañana voy a votar por este tipo porque está cuidando el planeta, por decir alguna cosa. Antes de que sigamos con más preguntas del público, quiero recordarles que estamos haciendo un sorteo con productos de Pitch and Hunt. Tenemos, ya puedo revelar lo que vamos a regalar. Tenemos un cactus bebé, esto es una escultura hecha ¿cómo se llama? En cartón, del emprendimiento Carton Made. Tenemos unos portavasos de Mallorca, que son espectaculares para la casa, son divinos. Y tenemos también un producto de Rostí, que seguramente será desinfectante, o un tónico para la cara. Entonces, si no lo han hecho aún, todavía tienen algo de tiempo para ir a @pitchandhunt, que es nuestra cuenta, la tienda de los emprendimientos colombianos. Ven el post, el segundo más reciente, porque van a ver ahorita uno del live con Gabriel, la primera parte. Hay uno blanco que tiene una portada de una pijama. Léanlo, digiéranlo, pónganle like y un comentario. Es importante el comentario porque si no tenemos 20 comentarios no podemos hacer el sorteo. La aplicación no me va a dejar. Entonces, eso por la cuña. Continuamos. Vamos a meternos en el plano personal. A. Eduardo Perdomo, que ha estado haciendo preguntas candentes hoy. ¿Cómo es su relación con su tío, el expresidente Santos? Y si no quiere contestar, pues no hay ningún problema. No, Pero yo contesto. Yo creo que no se le puede quitar no la candela. Mis desavenencias con él son estrictamente públicas. Es decir, yo no tengo una diferencia personal con Juan Manuel Santos, no tengo una diferencia personal con nadie de la familia de él. Yo no tengo, nunca he tenido la cercanía con él tampoco. Él es primo de mi papá. Es decir, nosotros no crecimos yendo a la Navidad juntos, como mucha gente cree. Por supuesto que las familias eran muy unidas y es innegable que uno se aleje a veces por temas políticos, pero todos mis reparos los tengo es a su gobierno, a su forma de gobernar, con la cual discrepo profundamente, eh, pero nunca a él. Es decir, esto no dañó una relación eh, de esas que uno se comía el pavo en Thanksgiving, no existía. no pueden ver un partido de los Chiefs juntos, mejor Eh, dicho. pues coincidimos en el Super Bowl, pero ese fue el primero que fue él. Yo siempre viajo a Kansas y me meto a menos 18 grados en la nieve con mi papá y mi hermano. Pero bueno, Excelente. Acá ACH Masai lleva preguntando hace un rato y la razón por la que no la he leído, honestamente, querida usuaria o usuario, es porque yo leo las preguntas que están en la tarjeta, pero va a ser una excepción. Dice, ¿cómo ser eficientes en cómics si ningún gobierno o partido ha querido reactivar las vías férreas? ese es un debate eterno en Colombia. Es un debate también ideologizado. Ya lo vieron en Bogotá, por ejemplo, con el tema del tren de cercanías. Pero es un debate sobre todo que no tiene una respuesta cierta, porque hay otras personas que dicen que no es el tema férreo, sino es el tema portuario, y que no es el tema portuario, sino el tema infraestructura vial terrestre, y que no es el tema infraestructura
terrestre, sino el tema de aeropuertos. Entonces, no me parece que sea una respuesta tan blanco-negro. Yo creo que Colombia desistió de ese modelo hace mucho, pero sí creo que hay un gran problema, y esto es una excelente reflexión de los problemas que tiene la política colombiana desde el punto de vista de esa disyuntiva de si vías férreas o no, férreas o no. En Colombia los grupos de interés tienen demasiado poder. Hay grupos de interés que no reflejan los intereses necesariamente, en unas ocasiones sí, en otras no, de la ciudadanía. Esos grupos de interés tienen mucho poder, no siempre tienen dinero, tienen más poder que dinero, porque la gente cree que es la plata y no es cierto. Y eso se ve en debates de todo lado. Por ejemplo, uno de los problemas para debatir el tema de vías férreas es el tema de los transportadores de carga, que tienen un poder inmenso en este país. Cualquier político se hace pipí en los pantalones cuando se le amenaza con un paro nacional de transporte. Pero eso pasa en muchos otros temas. Por ejemplo, lo vemos en el tema de plataformas de transporte con los taxis. Es un grupo de interés que tiene un poder enorme que de alguna forma genera una divergencia en política pública que no debería ser. Y eso pasa en muchas cosas, frente a los azucareros, frente a, bueno, no quisiera personalizar el tema, pero ocurre mucho. Es muy común en la política colombiana que grupos de interés eviten que se den este tipo de debates de una manera por encima de la mesa. Excelente. A mí se me acaba de ocurrir una pregunta con respecto a la de Juan Manuel Santos. Dijo una palabra clave que fue, no me gustó su modelo, su forma de gobernar. Quisiera saber a qué se refiere con eso. Yo soy muy idealista en la política. Creo que a la política colombiana le hace falta una dosis de idealismo enorme, del político aspiracional, de lo que deberíamos ser. Y eso empieza por la forma en cómo hacemos política. A este país se le olvidó, mire, acá puede haber personas que han votado sí a la paz, no a la paz. A mí eso me trae sin cuidado. Yo hice las paces con mi ejercicio hace mucho tiempo y creo que he hecho un ejercicio transparente y sustentado. Con lo que jamás voy a estar de acuerdo es con las personas que se les olvida que la forma es tan importante como el fondo. Que aquí se le entregaron entidades importantísimas para el desarrollo de las provincias más pobres de Colombia a los clanes corruptos de este país a sabiendas de quiénes eran. Es decir, acá FONADE se le entregó a los ñoños para ayudar en temas del proceso de paz y acá parece que se nos hubiera olvidado. Acá el Congreso colombiano se tragó el presupuesto y la burocracia para apoyar una idea política que algunas personas puedan o no considerar loable. A mí eso no me interesa. El tema es que acá se les olvidó la forma en la que gobernó. O sea, acá gobernaron los clanes de los ñoños. Acá hay clanes cuestionados, personas en la cárcel. Acá se le dio un poder al Congreso enorme. Se burocratizaron entidades que deberían ser técnicas, pero se las regalaron a los políticos. Y eso tiene un costo enorme. Yo no puedo dormir con esa forma de gobernar. Yo no puedo dormir con esas alianzas oscuras. No puedo transigir con esas alianzas burocráticas. De hecho, critiqué mucho al presidente Duque cuando invitó a ser parte de una coalición a otros partidos a cambio de puestos. Fue el único de mi partido, lo hice en semana, en todas partes, y yo no me lo paso porque no puedo, porque critiqué al presidente Santos a más no poder por eso, y si el presidente Duque va a hacer una cosa similar, pues el primero en criticarlo, porque yo creo que uno de los daños más grandes que se le ha hecho a Colombia es eso, es que las personas que deben estar llegando a los cargos políticos no están llegando. FONADE es la entidad más importante para que los municipios de categoría 6 y 5, los municipios más pobres que no tienen el conocimiento de estructurar un plan de desarrollo, que no saben cómo estructurar la obra del acueducto para pedirle plata al gobierno, se supone que FONADE era esa entidad, donde iba el municipio, donde iba el alcalde del municipio X de Putumayo a decir, oiga, yo necesito que me ayuden a diseñar el proyecto de mi puesto de salud para pedir la plata al gobierno. Y se lo entregaron a los más corruptos. Se lo entregaron a un clan que no había un colombiano que no supiera que eran unos ladrones. No había un colombiano que no supiera que iba a pasar lo que pasó. Y yo con eso no puedo transigir. No me importa qué tan loable sea el fin. Yo creo que El fin no justifica los medios. exacto, hay una visión más deontológica de la política que consecuencialista. Excelente. Vamos a ver las últimas, de pronto 2 o 3 preguntas, netamente coronavirus para no robarle más tiempo. No, yo Y luego, es que tengo, mi novia está embarazada, entonces estoy pidiendo la comida. Tengo que pedir. ¿esposa o no? No nos pudimos casar, el coronavirus no nos dejó. ¿Qué va? Bueno, maravilloso. Entonces, tengo una de un amigo que me preguntó, ¿cómo hace el gobierno? Digamos, en este caso se refería a la alcaldía de Bogotá.
para definir las prioridades de derechos. Es decir, cómo es que se permite hacer una marcha en este momento sobre el derecho a la salud y sobre el derecho del trabajo. Porque, digamos, se le está dando una prioridad a el derecho de la protesta. A mí eso me parece una locura, me parece una locura absoluta y me parece que es la definición de esos grupos de interés que no deben tener ese poder en la política. Es un excelente ejemplo. O sea, hoy escuchaba yo a la alcaldesa decir que con mano dura va a prohibir que la gente se vaya a sus fincas en los puentes. Es decir, va a limitar un derecho tan constitucional como el de la protesta, que es el de libre locomoción. O sea, son dos derechos acá. Pero este sí lo bloquea y este no. ¿Por qué? Porque este tiene una connotación, una carga política, porque esos son los grupos de interés que le ayudaron a elegir a ella. Y a mí eso me parece inaceptable. O sea, me parece inaceptable que no tenga dos visiones tan disímiles frente a dos derechos absolutamente iguales. Excelente respuesta. Acaba la última y luego hacemos el cuestionario para dejarlo ir. La que todo el mundo quiere saber. Cuarentena o soltamos a todo el mundo y que sea lo que Dios quiera. Yo creo que yo creo que la cuarentena ya no aguanta más. Uno tiene hay un tema que a mí me cuesta mucho entender y es cómo la gente cree que funciona el capital de una empresa. La gente cree que una empresa es un motor, que hoy la apagamos, lo guardamos y lo prendemos mañana y va a estar todo Y a igual. fin de cuentas, esos llevan Exacto, ganando plata hace 10 exacto. años. Entonces que todos deberían tenerlas debajo del colchón y eso es una locura, eso es, perdón, es una imbecilidad pensar en un mundo donde el capital funciona así. Y sobre todo porque es que el capital funciona a medida que va siendo los más pobres, el capital se vuelve muchísimo más, de alguna forma, volátil. Es decir, que si una persona, el dueño de los Rauch, por ejemplo, que ahorita la están pasando muy mal, si nosotros ponemos el caso de los Rauch en Leticia, con una persona de un restaurante, pues esa persona se quebró hace 60 días, ¿no? Y esa plata que necesita para volver a abrir un restaurante, para comprar sus hornos, para contratar a los empleados, puede que no la vuelva a tener nunca en su vida. Entonces es una imbecilidad. Yo creo que yo en el tema de abrirlo tengo una máxima. Primero, evitar las aglomeraciones masivas que no puedan tener orden. Yo creo que hay forma de hacer eventos con muchas personas ordenados, creo que sí, y depende de nosotros demostrarlo. Pero sobre todo creo que toda persona ya depende más de ciudadanos, es, como han visto, es como mi máxima en la vida. Entonces, de alguna forma, importa más es lo que nosotros seamos capaces de hacer. Todo trabajo que sea posible digitalizar tiene que digitalizarse, sea el congresista que a mucha gente le molesta, sea el señor del banco, sin importar el sueldo, sin importar la función. Si su trabajo es digitalizable, queda mañana digitalizado. Punto. La menor cantidad de gente que podemos tener en las calles es buena, pero por el otro lado, la gente tiene que poder escoger. Tenemos que poner a la gente no solo a producir, porque es una estupidez decir, bueno, salgan ustedes a producir. La gente tiene que salir a comprar. No podemos estimular solo la oferta y asesinar la demanda, ¿no? Entonces, yo creo que ya el momento de la cuarentena pasó, tampoco es el momento de salgamos y vamos, no sé, al Bacanal concierto. Dionisiaco. Exacto, no podemos ir al concierto del Binomio de Oro, no, me encantaría, pero no. Entonces, pues nos toca esperar, Sí. pero yo creo que ya más de esto no la deberían alargar. Ya la destrucción de empleo, la destrucción de capital es absolutamente insostenible. Excelente respuesta. Es una lástima con todas las personas que se han emocionado y han hecho más preguntas, pero pues ya tenemos que cerrar el tema y queremos saber, obviamente, qué flor colombiana es Gabriel. Entonces, ¿cómo funciona esto? Yo te voy a decir, eh, no sé, cuatro opciones, tú dices, ¿con cuál te identificas? Ok. Entonces, la primera es, ¿te consideras perseverante como Katherine Ibargüen, alegre como Sofía Vergara, valiente como Policarpa Salabarrieta o arriesgada como Mariana Pajón? Perseverante, alegre, valiente o arriesgado. Y yo diría que soy más alegre porque además me parece desobligante compararme con Policarpa Salabarrieta. O sea, me encantaría, pero no soy capaz, así que prefiero ser Sofía Vergara que Policarpa. En tu desayuno no puede faltar un buen café, un jugo de frutas, un chocolate caliente o Café, una arepa. café, sin duda café. Tus vacaciones perfectas serían en una playa paradisiaca, un tour gastronómico por el eje cafetero,
visitar un pueblo patrimonio, ir a un avistamiento de ballenas jorobadas en el Pacífico. 4, el avistamiento de ballenas. Son 7. Ya casi llegamos, vamos por la mitad. Para aprender la fiesta tiene que sonar una salsa, una cumbia, un vallenato o una champeta. Uy, yo sí soy demasiado millennial. Si me ponen a mí J Balvin me hubiera vuelto loco, pero una salsa también, una salsita. Perfecto. Si pudieras tener una cita romántica, acá, bueno, Pero mira a ver si está va, conectando. va a ser una cita romántica homosexual, dice el director de cine Simón Brandt, el cantante Carlos Vives, el actor Juan Pablo Raba o con James Rodríguez. No, con Jamesito. Eso sí, Jamesito es mi patrón, por lo menos. Sí. ¿Te emocionas cuando Mabel Mosquera vence una marca en levantamiento de pesas, la selección colombiana femenina hace un gol, Mariana Pajón gana una medalla de oro o Yuri Alvear gana un combate? Uy, a mí lo de Mariana Pajón me emocionó muchísimo. Me acuerdo viendo en una biblioteca, todavía me emociono. Ella me parece una berraca, Mariana. Bueno, y la última. Para endulzarte prefieres un salpicón, un desamargado, un arroz con leche o un dulce de uchuva. Uy, arroz con leche. Odio la uchuva, debo Y decirlo. esto significa que Gabriel es... Te identificas con el clavel. De esta flor se conocen muchas variedades. Es polifacética, lo que le permite adecuarse a cualquier situación. Después de las rosas, es la flor que más exporta a Colombia. Y es elegida entre muchas otras clases de flores porque es una flor que permite adornar cualquier espacio. Tu descripción es tranquilidad. Eres un hombre que transmite paz y que sabe escuchar. El egoísmo no está en tu diccionario y como buen colombiano eres muy solidario y generoso. Qué bueno. Bueno, damas y caballeros, un aplauso para el Clavel Santos. Muchísimas gracias por el tiempo. Creo que fue una entrevista muy productiva y muy chévere. Los invito, si no conocían a Gabriel, a que lo sigan. ¿Cómo es que es tu usuario? Gabriel Santos G. Eso es lo más importante. O sea, si, si, si la gente quiere confiar en uno y quieren elegir gente buena o distinta o lo que sea, eso me parecería buenísimo que hablen de mí a sus amigos. Yo no voy a salir a regalar lechona, pero esta es mi forma de volverme elegible. Entonces, si les gusta esto, por favor síganme en Twitter, síganme por ahí, en Instagram, están todas mis cuentas y díganle a sus amigos que nos sigan y yo creo que pues eso a mí me cambia la vida. Bueno, Gabriel, muchísimas gracias. Un saludo a la señora y ustedes no se muevan porque ya viene el sorteo que han estado esperando. Muchas gracias, un abrazo y espero que sigamos hablando. Muchas gracias. Nos vemos. Claro que sí. Chao. Chao. Bueno, ese fue Gabriel Santos y ahora vamos a hacer el sorteo. Entonces tengo acá este otro teléfono. Les voy a mostrar. Esto usualmente es un poco más difícil de lo que parece. Tengo una aplicación que se llama Easy Giveaway, que está acá. Tan. Cuando entro acá, me pide que ponga el link de una publicación de Instagram, que la vamos a buscar en este momento, encontrar publicación. Tengo que buscarla en Instagram primero. Entonces, acá está. Esta fue la que les pedimos que comentaran y miraran. Acá dice que tenemos 25 comentarios, lo que significa que vamos a poder hacerlo. Copio el enlace. Lo copio acá. Perfecto. Y ahora le puedo poner encontrar publicación. Entonces, para que no vayan a haber confusiones, van a salir 3 ganadores. El primero que salga se va a llevar el Carton Made. El segundo que salga se va a llevar el de Rostí. Y el tercero se va a llevar, que fue el regalo que les dije que teníamos adicional, los portavasos de Miarca. Entonces, primero Carton Made, segundo Rostí, tercero Mayarca. Y aquí vamos. Entonces, contar una vez a cada usuario, correcto, cantidad de ganadores son 3, si esta cosa algún día me hace caso. Perfecto, cantidad de perdedores no hay. Cantidad mínima de etiquetados no necesitamos, así que aquí vamos. La hora de la verdad. Necesitas más de 20 comentarios diferentes de personas. Nos hace falta gente.
Nos hace falta comentarios de personas. Vamos a ver, voy a poner acá uno para hacer las cosas ágiles. Hola, Tim. Se fue otro. Vamos a ver si ahora lo podemos hacer. Otra vez, a ver. Ahora sí lo logramos. Acá va. Ay, Fabián Calderón sigue en su racha y Tatia Ahumada. Entonces, tenemos acá un pequeño problema y es que ganó mi esposa porque hizo un comentario seguramente para poder ayudar. ¿Ustedes qué? ¿Lo quieres? ¿Quieres el Carton Mate? Ay, ¿qué vamos a hacer contigo? Bueno, te voy a conseguir otro. Entonces, Tati Ahumada, por favor, envía un mensaje directo a Pitch and Hunt, por favor. Y con eso, pues, nos enviarás tus datos domiciliarios, etcétera, etcétera, y te hacemos llegar el premio. Fabián Calderón, ya te conocemos, envíanos por favor el DM. Y, y ¿cómo se llama? Pues necesitamos, eso sí, como la dirección, etcétera, para hacer llegar las cosas. Dice, da buen día, vuelve y juega. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos con esto? ¿Mm? Pregunta, después de los exilios, a ver. Próximo paso. Aquí están los ganadores. Voy a ver si logro hacer una segunda. Amor, lo puedo ceder. ¿Lo puedes ceder? ¿A quién se lo cedes? Vamos a hacer lo siguiente. ¿Quién se quiere ganar? No. Sí. Vuelve, vuelve. No puedo porque tengo que comprar tokens, porque está en el otro teléfono. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Yo puse una condición muy clara que es que se leyeran el post. El que quiera el premio que era de Andrea, es decir, el cactus de Carton Mate, envíeme la solicitud para estar en el live. Voy a escoger uno al azar y vamos a hacer quiz. Entonces, Sofía Uma, a ver, está haciendo mucha bulla de que quiere el Carton Mate. A ver, vamos a esperar. Voy a darles 10 segundos para que manden su solicitud de entrar al live. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Y pronto tendremos a el feliz ganador. Veo un techo. ¿Cómo estás, Doris? Creo que es tu nombre. ¿Aló? No entiendo qué sale ahí. ¿Puedes hablar? No. Mala señal. No se entendió nada. Siguiente en orden. Se está conectando. Y listo. ¿Aló? ¿Con quién hablo? Porque todos Hola, ¿qué están en tal? esta oscuridad. Pero lo que pasa es que yo estoy en la oscuridad debido a que tengo mal funcionamiento del celular. Muy chévere que hagan estos live, estos tipos de educación para todos los que nos necesitemos. Yo soy de la ciudad de Cali. Me parece que Excelente. estás aportando un gran apoyo, Muchísimas gracias. una gran directriz a tanta gente joven que está buscando un sinfín de respuestas a tanta vicisitud y a tanto problema generado en distintas regiones del país. Acaba Muchísimas de gracias. comentar anteriormente el saliente panelista de lo de Bogotá, Medellín, Cali. Yo creo que se debe unificar
se debe buscar algo paralelo. No se puede decir que en Cali, Tuluá, Buga, Buenaventura van a hacer algo distinto a Pereira, Manizales y Medellín. Supuestamente buscamos unificar una sola región que sería Colombia. Tengo 34 años, tengo un restaurante, pero realmente no he podido, no he buscado la forma, no, sino que me veo muchas veces corto del interés público, del interés social del gobierno. No soy ni liberal, ni conservador, ni nada absolutamente de eso. Yo creo que tenemos que tener una mentalidad muy abierta hoy día y debemos es aprobar a un proyecto nuevo y una forma de crear nuevo empleo, nuevas formas de emprendimientos. Y no, me pareció súper espectacular tu forma de orientarnos a nosotros. Muchísimas Perdón gracias, Enrique. por la calidad de imagen. No, no te preocupes. Acá para eso estamos en Pitch and Hunt. Me encanta que nos cuentes esto, que nos des tus impresiones de lo que estamos haciendo. Entonces, tenemos que hacer unas preguntas importantes para validar que seas el ganador. Es decir, que todos los que están ahí aguantando la respiración, a ver si todavía tienen un repechaje adicional. Quiero que me digas, de las pijamas de cada llama con su pijama, ¿hay números ilimitados de estampación? Ok. 5, 4, 3, 2, 1. Lo lamento mucho. Vale. Gracias por participar. Sigue el cactus vivo. ¿Quién se leyó el post? Esto es importantísimo. Nos seguimos viendo en los lives. Muchas gracias. ¿Quién vive en Bogotá y sabe la respuesta? A ver, Juanca Sánchez, que has estado muy pendiente de nuestras redes siempre, envía solicitud, por favor. Bueno, a ver, Juanca, tienes 3 segundos para enviar la tuya, o si no, buscamos al siguiente. 3, 2, 1. Este ha sido el sorteo, una odisea para encontrar al ganador. Después de Sofía viene Natalie. Hola. Hola Sofía, sorpresa. Estás en Pitch and Hunt Live. Sí. ¿Desde dónde nos saludas? Desde Neiva, pero vivo en Bogotá. Vine a pasar la cuarentena. Ok, bueno, excelente. Me encanta que estemos teniendo tanta llegada a distintas partes del país. Entonces, ya sabes cómo es la dinámica. Sí, Quiero que me digas, verdadero o falso. Solo hay 10 estampados iguales de cada sí, llama con verdad. su pijama. ¿Es verdadero? Sí. ¿Quién hace las pijamas? Madre es cabeza de familia. Muy bien. ¿Las pijamas están hechas 100% en algodón? No, falso. ¿Tú crees que a un papá o a tu papá le encantaría una pijama de cada llama con su pijama como regalo del Día del Padre? Sí. Pues maravilloso. Eres la feliz ganadora del cactus de Carton Made. Entonces, porfa, ahora que terminemos, envíanos un mensaje directo y pues haremos llegar tu premio Muchas gracias. hasta Neiva. Para todos los que no saben, pueden entrar a www.pitchandhunt.co y ahí encuentran todos nuestros distintos emprendimientos. Aparte de estos 3 que estamos sorteando hoy, tenemos 54 más. Tenemos la mejor oferta para el Día del Padre. Tenemos, de hecho, un espacio que dice Día del Padre. Entonces, les ahorramos muchísimo tiempo para encontrar algo para él. Y bueno, ¿tienes algún comentario que quieras agregar? No, muchísimas gracias, de verdad, estuvo buenísimo el live, me encantó. ¿Tú ya conocías acá o viniste por el lado de Gabriel? Vine por el lado de Gabriel, pero Bueno, había visto excelente. Shark Tank, entonces conocía de la tienda. Bueno, maravilloso. Entonces, si no nos sigues, te recomiendo que nos sigas, @pitchandhunt, lo Sí, mismo para dale, perfecto. ustedes. Y Muy si bien. nos puedes recomendar, súper. Gracias, Claro que Sofía. sí. Que estés Muchísimas bien. gracias. Chao. Chao. Bueno, para ACH Masai, ¿cuándo es el próximo sorteo? En el próximo live, que será la semana entrante. Todavía no tengo el invitado definido. Tengo unos sospechosos, pero todavía no está escrito en mármol, como decía el tío de El Clavel Santos.
Y los vemos la semana entrante. Síganos. Tenemos contenido de todo tipo para este momento de la cuarentena, sobre todo de emprendimiento. Estamos trayendo invitados como Gabriel para que los contextualicen un poco de qué está pasando. También para nuestros productos intentamos hacer publicaciones que sean un poco más educativas, de tal manera que no sea simplemente como cómprame, cómprame, sino por lo menos el día de mañana si van a quien quiere ser millonario o alguna cosa, aprenden algo en esos posts. Y estamos también grabando todos los lives, los publicamos en YouTube, los publicamos en nuestro IGTV. Hemos tenido a Ricardo Leiva, a Mauricio Hoyos, a Tomás Vera, una cantidad de invitados espectaculares. La semana pasada estuvimos con Santiago Aparicio. Y bueno, eso vendría siendo. Si tienen preguntas de Pitch and Hunt, háganlas de una vez y aprovecho y se las respondo. Por ejemplo, acá me preguntan, envíos. En Bogotá nos estamos demorando en condiciones normales entre 48 horas. Puede pasar que obviamente por pandemia, si es un fin de semana, si hay muchos pedidos, se demore un poco más, pero igual nosotros siempre pues estamos notificándoles qué está pasando con el pedido de ustedes. Si es fuera de Bogotá, si nos tardamos un poco más, 4 o 5 días, puede llegar a ser. Eso en cuanto a esa pregunta. Que están friendo, ponen, no, es Andrea que está lavando platos, no estamos friendo nada. Bueno, muchísimas gracias a todos, nos vemos y gracias por estar acá. Un gran abrazo.